Buenos días a todos, buenas tardes ya pronto. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conferencia sobre sistemas de medición de reporte, verificación para el cambio climático y seguridad hídrica. El propósito de este evento, que tiene que ver con muchas cuestiones técnicas, es generar este espacio informativo, reflexivo y propositivo sobre los principales retos y oportunidades a los que se enfrentan Bolivia y otros países latinoamericanos para gestionar sus mecanismos y sus sistemas de medición, reportaje y verificación en un contexto cambiante de patrones sociales, económicos, ambientales, sumados a los desafíos del cambio climático y la seguridad hídrica. Contamos con un panel interesante, esperamos que sea de utilidad para todos ustedes y que pensemos en las oportunidades de generar sinergias y los arreglos institucionales adecuados para finalmente demostrar transparencia en la información que se genere en el país. Contamos con un panel de amplios participantes, tenemos un representante de la APMT que va a acompañarnos ahora, equipo de la Fundación Amigos de la Naturaleza también, que ha estado desarrollando cuestiones técnicas para el tema de monitoreo en Bolivia. También representantes del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, tenemos también a representantes de la Organización Meteorológica Mundial y también a un consultor internacional que nos va a hablar de las experiencias latinoamericanas en este tema. Para empezar con la conferencia, vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas de monitoreo y por qué son importantes. Vamos a hacer una introducción al marco de transparencia reforzado, que es un resultado del Acuerdo de París, y algunos elementos claves que tienen que ver con el marco de medición, reportaje y verificación. Algo muy importante de comprender es que estamos en una transición de lo que tradicionalmente se conocían como los sistemas de monitoreo, reportaje y verificación bajo la Convención, a un acuerdo de transferencia reforzado bajo el Acuerdo de París, ¿no? En el marco de la Convención, solamente los países en desarrollo no tenían obligaciones formales en reportar mitigación. La transferencia sí estaba considerada y era parte de las comunicaciones nacionales que existen desde el año 92 y que varios países han ido presentando. La COP17 introduce los informes bienales de actualización, conocidos como los BURS, ¿no? Que deben presentarse antes de diciembre de 2014 formalmente. El MRV solamente se centró en el seguimiento y notificación de las emisiones reales y las medidas de mitigación, principalmente enfocados en temas de mitigación. A partir del Acuerdo de París y del marco reforzado para la transparencia, finalmente se llega a un acuerdo que tenemos que mirar la meta global de que el planeta no se caliente por encima del 1.52 grados centígrados, ¿no? Y lo que había mostrado la información hasta ese momento es que no estábamos desarrollándonos adecuadamente, que los países no estábamos cumpliendo con los compromisos y que se necesitaba transparencia para demostrar y alcanzar esta meta. Nace bajo el Acuerdo de París los compromisos y las contribuciones nacionalmente determinadas, que son el centro de la transparencia. Hay una responsabilidad que es compartida entre todos de transparencia y de generar estos informes bianuales. El inventario de gases de efecto invernadero es parte ahora del informe bianual de transparencia, que se tiene que presentar a más tardar en diciembre de 2024. Y con el Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas, los países en desarrollo también tienen que informar sobre sus emisiones futuras y las acciones de mitigación. Entonces hay un salto importante de lo que conocíamos tradicionalmente como los sistemas de monitoreo a este marco reforzado de transparencia.
¿Por qué es importante la transparencia? Porque es un tema fundamental, porque a nivel internacional necesitamos mostrar la transparencia de acción para decir que efectivamente estamos cumpliendo y estamos desarrollando las acciones contra el cambio climático para alcanzar el objetivo de evitar el calentamiento global debajo de los 2 grados centígrados. Además, es importante de que se necesita aportar con claridad y seguimiento los avances de los logros de las contribuciones nacionalmente determinadas. No solamente son una manifestación, un documento bonito, sino realmente se necesita reportar que efectivamente se está haciendo eso y que con eso vamos a llegar a las metas que se han fijado en el Acuerdo de París, ¿no? Y además, como el tema no solamente es la mitigación, también para reforzar, documentar y de manera transparente las acciones en adaptación, en financiamiento climático y finalmente sobre el balance mundial de emisiones. El objetivo del marco de transparencia también tiene que ver con el apoyo, no solamente con las acciones de mitigación y adaptación, y busca aportar claridad sobre el apoyo proporcionado y recibido por parte de los países. Entonces, no solamente se trata de cuantificar emisiones, sino también de cuantificar cuánto financiamiento climático se está movilizando, cuánto se está recibiendo y tiene que ver con las acciones. Y en la medida de lo posible, proporcionar una visión completa de este panorama financiero que es clave para que países como Bolivia también puedan tomar acciones, no solamente en mitigación, sino en la adaptación al cambio climático. Pero ¿por qué también se necesita transparencia a nivel nacional? No solamente en el marco del Acuerdo de París, sino hay cosas muy importantes que necesitamos a la hora de decir lo que estamos haciendo y de que nos crean y de que realmente estemos contribuyendo a la meta final. Es que la transparencia es importante para apoyar los procesos de las políticas públicas nacionales, ¿no? Nos permite priorizar los esfuerzos de mitigación y adaptación alineados con las prioridades nacionales, que es un elemento fundamental de los sistemas de monitoreo, reportaje y verificación. Evaluar la eficacia y la calidad de las acciones y modificar las acciones que en el transcurso de la implementación de nuestra NDC no están bien desarrolladas. Nos permite generar estos entornos transparentes para aumentar el financiamiento climático, un habilitador de un proceso de jalar financiamiento climático para el país, está constituido por tener un sistema transparente de monitoreo, reporte y verificación. Y además para consolidar no solamente las acciones del nivel nacional, sino las acciones del sector privado y atraer apoyo internacional, ¿no? Comunicar y reportar los avances del apoyo y del financiamiento que se recibe, más allá de las emisiones de gases de efecto invernadero, también generar transparencia en los indicadores socioeconómicos, medioambientales y la madurez de las inversiones que existan, y apoyar el desarrollo de capacidades. Entonces, necesitamos un marco de transparencia, no solamente que emana del acuerdo internacional, del Acuerdo de París, sino que necesitamos transparencia también a nivel nacional para hacer seguimiento a las políticas públicas. El corazón de la ambición de este marco reforzado de transparencia son las contribuciones nacionalmente determinadas, que tienen un ciclo de 5 años. Luego viene la elaboración de estos informes bianuales de transparencia, que se tienen que desarrollar cada 2 años, que finalmente van a contribuir a la consolidación del primer informe global para ver el compromiso y hasta dónde han avanzado los países. Y en este caso, los países no desarrollados, en vías de desarrollo, también somos parte de este ciclo en el marco del Acuerdo de París, ¿no? Se han desarrollado una serie de modalidades, procedimientos y directrices para este acuerdo de transparencia que finalmente tiene este propósito de limitar el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados, aportar claridad sobre el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas y dar una visión de todo el apoyo recibido y no solamente enfocarnos en la mitigación, sino en la adaptación y el financiamiento climático, ¿no? Un eje fundamental de los sistemas del esquema reforzado de transparencia y por lo tanto los sistemas de monitoreo, reportaje y verificación tienen que ver con los arreglos institucionales. Y hoy vamos a discutir un poco con el panel cómo
cómo estos arreglos institucionales son fundamentales para avanzar en los esquemas, ¿no? Los arreglos institucionales tienen que ver con mandatos internacionales, con los conocimientos técnicos y capacidades locales, con cómo se generan los datos, cómo se comparten los datos, quiénes son los que generan, difunden la información, tiene que ver con todo el desarrollo de sistemas e instrumentos y con la participación de las partes interesadas. Entonces, cuando hablamos de MRV, no solamente estamos hablando del sistema de monitoreo, sino principalmente, y uno de los aspectos fundamentales en la discusión de estos temas, son los arreglos institucionales a los cuales no prestamos mucha atención, ¿no? En el contexto de las contribuciones nacionalmente determinadas y el Acuerdo de París, bueno, se habla de los compromisos de las partes y qué rol juegan los actores no estatales o las organizaciones de la sociedad civil o los gobiernos subnacionales, importantísimos para cumplir las metas de las contribuciones nacionales determinadas, pero tiene que haber un marco de transparencia y de coherencia, ¿no? No puede cada uno medir cualquier cosa y tratar de que eso sea parte del marco global, ¿no? Entonces tenemos que demostrar un sentido de coherencia y de transparencia en la construcción de estos sistemas. Hay todos unos elementos de decisiones en el marco de la convención que acompañan cada uno de los diseños que se han creado para los arreglos institucionales, para el marco reforzado de transferencia, y lo más importante es que se está buscando la coherencia entre todos estos sistemas, ¿no? Entonces, un inventario de gases de efecto invernadero que sea coherente con los anexos para el tema de red, por ejemplo, ¿no? Y que al final se sume todo hacia comunicar a nivel internacional. En el caso de bosques también hay algunos elementos claves en el tema de red que van más allá de solamente lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Hay además decisiones vinculadas a los sistemas de información de salvaguardas, ¿no? Entonces no solamente son emisiones, cuando hablamos de monitoreo, reportaje y verificación, no solamente son emisiones, sino tiene que ver también con las estrategias o planes de acción nacional, con el sistema nacional de monitoreo de bosques y con el nivel de referencia forestal para emisiones forestales, ¿no? Entonces hay un marco de decisiones y de sintonías que se van articulando desde el nivel más pequeño, pero en este caso son un anexo de los informes bienales de transparencia que se tienen que presentar y Bolivia tiene que presentar el próximo año, ¿no? La visión general es que los sistemas de monitoreo en la convención, ¿no? Se mide, se reporta y se verifica, ¿no? Y hay toda una serie de pasos que tienen que ver con las emisiones, pero también con estos informes de bienales, también con los arreglos institucionales y finalmente unos marcos a los cuales hay que reportar y verificar a nivel internacional. Hay todo un ciclo que cumplir para finalmente demostrar que estamos cumpliendo nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? El marco reforzado de transparencia en virtud del Acuerdo de París constituye y mejora los arreglos institucionales que conocíamos anteriormente de MRV y establece un marco para que todas las partes actúen de acuerdo a un conjunto común de modalidades. Entonces es importante la coherencia, acuerdos comunes para avanzar bajo procedimientos, modalidades y directrices que sí tienen flexibilidad, que sí dependen de las circunstancias nacionales y eso es también algo que hay que analizar caso por caso y también necesita mucha transferencia de tecnología y capacidades, ¿no? La transición de los arreglos institucionales tradicionales que conocíamos de MRV a este marco de transferencia reforzado establecen un mayor alcance y profundidad en los informes que se tienen que presentar y hay obligaciones y hay fechas y hay un ciclo que va desde las contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años, informes bianuales de transparencia cada 2 años, el balance mundial cada 5 años, ¿no? Y es muy importante y ya en la experiencia que vamos a ver ahora con el panel, los arreglos institucionales sólidos son una pieza fundamental de los sistemas de monitoreo. Entonces, las cuestiones técnicas son las menos importantes al final para establecer sistemas de monitoreo sólidos, ¿no? Las NDC están en el centro, en el corazón de la ambición de este marco reforzado de transparencia y es a eso que tenemos que avanzar.
Hay unos principios claves que cumplir que tienen que ver con la transparencia, consistencia, coherencia, comparabilidad, exhaustividad, exactitud y precisión, que también tienen que ser reportados a la hora de generar la información. El desafío del cambio climático requiere un esfuerzo concertado de los gobiernos nacionales y también de los diversos actores no estatales y organizaciones de la sociedad civil, estados subnacionales, empresas, ¿no? Entonces, al final hay que tratar de construir estos sistemas de monitoreo con alta participación de los actores. El desarrollo de tecnología y capacidades son un aspecto clave en el establecimiento de esos sistemas de monitoreo sólidos. Y hoy, a lo largo del panel, vamos a ver diferentes experiencias desde diferentes perspectivas de constitución de estos sistemas de monitoreo y vamos a discutir qué aspectos tenemos que reforzar en nuestro país. Muchas gracias. Con esto quisiera invitar al señor Pedro Azuga, representante de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que nos va a hablar un poquito ya desde la perspectiva del país, el Estado, los retos y desafíos para el tema del MRV en Bolivia. Muchísimas gracias. ¿Está ahí? Hay que con este punto. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Traigo el saludo fraternal de nuestro señor presidente, también de la directora nacional de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, la hermana Angélica Ponce, ¿no? Y bueno, nosotros bastante agradecidos por tener, digamos, este espacio de diálogo en justamente este Congreso Boliviano de Cambio Climático, ¿no? Bueno, tengo 10 minutos, si no me equivoco, ¿no? Ya. Voy a hacer hemos preparado una presentación bastante extensa, detallada, pero mucho, digamos, ya se ha ido hablando del contexto y de lo que es, digamos, la conceptualización de lo que es el MRV. Entonces voy a ir un poquito más rápido. Bueno, como lo han dicho, es un requisito, es una iniciativa, ¿no?, que a partir de los acuerdos a nivel global plantea, digamos, de que justamente los países que están, digamos, involucrados en lo que es el tema de la respuesta inmediata, lo que es el tema de cambio climático, crisis climática ahora que se está hablando, tienen que tener, digamos, sistemas de monitoreo creíbles, ¿no?, transparentes, participativos, ¿no?, y por lo tanto también, digamos, niveles de reporte bastante profesional. Más que todo, digamos, el MRV, ¿no?, se lo hace, digamos, para el tema, digamos, de generar condiciones habilitantes, como dice ahí, arreglos institucionales, como bien decía, digamos, la moderadora, y donde también, digamos, se plantea a nivel de Bolivia, dentro de lo que es la política, el tema de las plataformas consultivas, que es muy importante, digamos, desarrollarlas en los territorios, la priorización de acciones de acuerdos de complementariedad entre lo que serían, digamos, los diferentes actores, ¿no?, el tema de financiamiento, ¿no?, y el tema de monitoreo, ¿no? Entonces, este es, digamos, un marco en el cual, digamos, el MRV tiene que generar, digamos, un escenario de respuesta. Voy a ser más rápido, ¿no? Como ustedes verán, digamos, se plantea, digamos, de que son conceptos planteados a nivel global, ¿no?, a nivel de consejo, en los cuales, digamos, como Estado boliviano plurinacional, se está, digamos, trabajando en el nivel, digamos, de la capacidad de respuesta para los mismos, para las negociaciones a nivel global y también, digamos, para efectivizar, digamos, ante diferentes financiadores, cómo se está viendo, digamos, la información, ¿no?, a nivel de Bolivia para el tema de reporte y para el tema, digamos, de acuerdos institucionales. Hay metodologías, ¿no ve?, que ya están relativamente ya desarrolladas, en base a lo cual los sistemas del MRV tienen que basarse, ¿no? Entonces, de acuerdo, digamos, a esas metodologías, a esos protocolos, en el caso del IPCC y de otros, el Estado ha ido, digamos, generando el tema, digamos, del MRV que se va presentando. El reporte también, digamos, tiene que ir en tanto, digamos, de acuerdo a la ley 300, se tiene, digamos, 3 escenarios de mecanismos, ¿no?, adaptación, mitigación y también el mecanismo conjunto. Entonces, de acuerdo, digamos, a esas competencias que se tienen internamente dentro de lo que es la ley 300, se tiene que plantear y se plantea, digamos, el tema de lo que llegaría a ser el tema del reporte, ¿no?
en coherencia, naturalmente, a lo que es, digamos, el NDC, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver, digamos, el proceso de reporte, conforme, digamos, a los indicadores, ley 300, el reporte a los NDCs, naturalmente eso al PEDES y obviamente eso a lo que debería ser los ODS o otros indicadores, digamos, que se están manejando a nivel global. Esta coherencia, ¿no?, es la que justamente se tiene que plantear en todo proceso y preparar a los territorios justamente para responder a esto. La verificación naturalmente también está ya planteado, hay metodologías para el tema de la verificación, ¿no? Y bueno, se plantea la misma, en los mismos protocolos, todo eso justamente para responder al mismo. Es importante tener en cuenta, y esto, digamos, esto del MRV son acciones bastante especializadas, ¿no? Si es que hay aquí geógrafos, geodestas o especialistas en sensores remotos, va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero para el común denominador, digamos, son temas bastante complejos, son temas bastante técnicos, ¿no? Pero que se lo está tomando, digamos, justamente para hacer, digamos, mapas de referencia forestal a nivel, digamos, de multisectores, el tema de la estratificación forestal, no forestal, sus diferentes, digamos, caracterizaciones a nivel de píxeles, de acuerdo, digamos, a requerimientos que se tiene, digamos, dentro de lo que son los mismos protocolos, y al final, digamos, hacer validaciones o estimación de datos de lo que es el tema de la actividad, ¿no? Hay conceptos importantes en lo que debería ser el tema de los sensores remotos. Hay que ver el tema, digamos, de los sensores aéreos. En este caso también se han tomado en cuenta vuelos y lo que debería ser, digamos, la calidad de la información, ¿no? El momento en que se va procesando todo el tema de las imágenes, todo el tema de lo pixeleado, las ortoimágenes y todo eso. El MRM en Bolivia ya se ha presentado, digamos, el informe FREL en una primera versión a principios de año. Se está ya en proceso, digamos, de poder presentar el segundo informe, que lo voy a explicar después, pero esperamos hasta octubre ya tener, digamos, por lo menos la verificación, la cuantificación y todo eso de lo que llegaría a ser el último informe FREL, y eso, lograr, digamos, el tema de la certificación esperamos para octubre, ¿no? Entonces, esperamos llegar, digamos, a un 75% de efectividad en torno a lo que es la información y la verificación de los píxeles, la caracterización y todo eso, y la integración y la coherencia en torno a lo que llegaría a ser los sistemas, ¿no?, a partir del Big Data que se está diseñando a nivel de Estado, y plantear, digamos, esa coherencia en torno a lo que es el manejo de la información y el tema del reporte, ¿no? Bueno, esto es lo que estaba hablando, ¿no? Naturalmente, digamos, el Big Data planteado, digamos, a nivel de Estado es el InfoSPIE, ¿no? Si ustedes entran ahora al InfoSPIE, digamos, es pues relativamente muy parco en lo que es el tema de la información, pero la idea es, digamos, justamente es una tendencia a nivel global de que procesos y sistemas tienen que ser lo más transparente posibles y tienen que ser, digamos, de uso masivo, ¿no? Obviamente con sus respectivas restricciones, pero tiene que plantear bastante información que tiene que estar, digamos, a través del usuario para justamente esto, tomar decisiones correctas, ¿no?, en torno a la información y en torno, digamos, al tema de la acción. Entonces, como ustedes verán, digamos, el InfoSPIE ya está evolucionando, va a tener, digamos, una evolución muy interesante a nivel de Big Data. Dentro de lo que es la competencia de la Autoridad Plurianual de la Madre Tierra, se tiene, digamos, el sistema de lo que es de la Madre Tierra y de cambio climático, y es aquí, digamos, donde se plantea lo que llegaría a ser el tema de los monitoreos, ¿no? Entonces, se tiene sistemas que ya están, digamos, en tema de reporte, se tiene el SIMB, digamos, de lo que es el tema de bosques, se tiene el SRH en cuanto a agua, y bueno, y se tienen otros, ¿no? Dentro de estos otros podemos integrar, digamos, por ejemplo, el tema del reporte del INRA, por ejemplo, ¿no? Y lo que va a tener, digamos, posteriormente todo lo que va a ser los diferentes sistemas integrados, ¿no ve? Y tienen que tener sus respectivas interfaces para el tema, digamos, de generar, digamos, reportes, ¿no? Entonces es importante, digamos, que ya entrando, digamos, a competencias o acciones de monitoreo territorial, en este caso subnacionales, tienen que tener, digamos, esa coherencia, ¿no? Sistemas, por más buenos que sean, por más, digamos, interesantes, pero que no estén, digamos, dentro de esta coherencia, son sistemas satélite. Entonces, la recomendación es justamente, digamos, conversar, dialogar y plantear, digamos, que sistemas de monitoreo subnacionales, puede haber también municipales, ¿no? Eso no, o puede ser deber de gobiernos indígenas, por ejemplo, Charagua, por ejemplo, tienen que estar dentro de esta lógica,
¿no? Y tienen que manejar el lenguaje técnico, ¿no? Misma coherencia, digamos, de interfaz, misma calidad, digamos, de imagen, ¿no? Misma caracterización de píxel, ¿no? Misma conceptualización en lo que es el tema de los indicadores, especialmente macros, ¿no? Y bueno, y toda esa referencia en lo que va a hacer él. Puede haber sistemas de monitoreos de la academia, de la universidad o de algunas ONGs que están implementadas, ¿no? Que están implementadas, pero debido al proceso global, debido, digamos, al tema de la certificación, debido, digamos, a procesos, naturalmente, digamos, es el Estado el que tiene que definir, ¿no? Qué tipo de información o qué cantidad se tiene que hacer. El resto son, digamos, referenciales, ¿no? Dentro de esta conceptualización. Son referenciales que pueden ser, digamos, comparativos, ¿no? Pero, digamos, es el Estado. Al hablar de Estado estoy hablando de todos, ¿no? Central, de gobernación, municipio, en el cual, digamos, tienen que plantear, digamos, el tema de la información, ¿no? Entonces, esa es información, digamos, por parte del Estado, el resto es referencial. Ahora es interesante, digamos, y hemos visto en muy pocos sistemas de monitoreo que se han desarrollado, fuera de los que están, digamos, aquí, la participación de la academia. Es importante que la academia participe de este tipo de sistemas, ¿no? De alguna manera, digamos, la academia, estoy hablando de las universidades, ¿no? Mantiene, digamos, un eje de equilibrio. Nosotros como Estado podemos decir 1000, otro tipo de reporte puede decir 900. Entonces ahí se tiene que triangular la información y naturalmente, digamos, la academia tiene que participar de esto, ¿no? Y tiene que plantear, digamos, el punto de equilibrio, ¿no? Entonces ese es, digamos, el principio del diálogo y lo que decía la moderadora, transparencia. Transparencia y participación, ¿no? Entonces ese es, digamos, el espíritu de este proceso. Ya. Bueno, ahí lo tenemos, el tema, digamos, de la estructura, ¿no? Del sistema. Ahí, como ustedes podrán ver, son inventarios de gases de efecto invernadero, el tema de sistemas de vida, sistemas integrados de lo que llegaría a ser posteriormente el registro de adscripción, con diferentes componentes, escenarios de cambio climático y bueno, vuelvo a decir el tema de la transparencia, y ahí estaríamos hablando del Sistema Plurinacional de Información y Monitoreo Integral de la Madre Tierra y Cambio Climático, SMTCC, ¿no? Ya está en proceso de construcción, gracias, digamos, a lo que es diferentes cooperaciones, se lo está, digamos, generando de manera robusta, y bueno, ya esperamos, como les digo, ya tener el informe FREL ya aprobado y certificado hasta octubre, ¿no? Y en base, digamos, a eso, el sistema, digamos, del MRB, especialmente, Dios, en el tema de bosques, ya estar, digamos, suficientemente maduro como para poder presentarlo, digamos, en negociaciones globales. Y a partir de eso, digamos, ya como decía en el anterior cuadro, ya tener la estructura y la coherencia del sistema como tal dentro de lo que es, digamos, el reto de generar, gracias, el Big Data, ¿no? Bueno, voy a ir mucho más rápido, van a disculpar por el tema del tiempo. Bueno, son partes de los componentes de la Madre Tierra, que eso ya lo pueden ver, está claramente en la Ley 300 y en todo lo que va a hacer. ¿Qué es lo que se ha ido avanzando? Esto va a ir mucho más rápido, pero se han hecho ya los procesos, se han hecho vuelos, se ha hecho ya la caracterización, se han contratado técnicos especialistas, la dirección forestal, digamos, es la que está liderando todo este tema de proceso, pero ya poco a poco se ha ido, digamos, planteando la coherencia entre todo lo que llegaría a ser el tema de la información, a las metas que tenemos que ir cumpliendo, se ha ido, digamos, diferenciando, digamos, la caracterización en base, digamos, a las imágenes satelitales, qué es tierra forestal, qué es tierra de cultivo, pastizales, etcétera, etcétera, para ir identificando, digamos, la calidad del píxel, ¿no? Y la caracterización, perdón. Se han ido, digamos, haciendo diferentes coberturas, ¿no? A nivel nacional ya se ha ido generando, digamos, el tema de la información, en base a criterios, como les decía, de los protocolos, del tipo de manejo de imágenes satelitales, ¿no? Y ya se ha ido caracterizando poco a poco lo que debería ser el tema de la identificación de los diferentes lugares y de las ecorregiones a nivel de Bolivia, ¿no? Bueno, son cosas técnicas que se han ido, digamos, intercruzando, digamos, el tipo de información satelital, el tipo de información de imágenes de satélite, cómo se ha ido identificando el tema de las bandas, los píxeles, la especificidad, a cuántos metros,
bueno, son temas bastante técnicos, ¿no? Que en los cuales se lo he ido trabajando dentro de lo que debería ser, digamos, lo que requiere, digamos, la certificación que se busca, ¿no? A futuro. Se han hecho flujos de cómo, digamos, ir planteando el tema, digamos, del manejo de uso de suelo, o sea, muchos criterios que hay que ir reforzándolo poco a poco. Hasta que al final, digamos, ya se han ido identificando algunos escenarios en los cuales, digamos, de generación, por ejemplo, de modelos de biomasa por medio, digamos, aéreo, más que todo, ya caracterizándolo. Se ha ido identificando lo que es, digamos, algunos índices espectrales, de lo que es la vegetación, índices de vegetación de mejorada, y bueno, diferentes criterios en los cuales se lo ha ido trabajando, ¿no? Hasta ya poder tener, digamos, el tema de biomasa, ¿no? Aérea, ¿no? Y el tema, digamos, de predicción de modelo en un porcentaje determinado, ¿no? Entonces, se lo va avanzando todo este tema, ¿no? Y ya, a partir de aquí ya se va caracterizando lo que quiere decir, digamos, el píxel, ¿no? Entonces, un píxel de pastizal, un píxel de un determinado, digamos, tipo de bosque, se lo va caracterizando, se lo va identificando hasta poder, digamos, generar correr toda la información, ¿no? Y empezar, digamos, a generar el proceso de depuración. Se han hecho, bueno, van a disculpar, bueno, esta presentación va a estar, digamos, para que ustedes lo puedan analizar con más detalle. Pero yo creo que, digamos, a partir de esto también se ha ido viendo el tema de las servidumbres, el tema del tema de las grillas, ¿no? Los muestreos, las interpretaciones, y también se ha identificado, digamos, puntos para el tema de muestreo, ¿no? Entonces, se han identificado los puntos, es a partir de estos puntos donde se va a hacer el tema de la verificación del píxel, hasta qué punto, digamos, es tan real, se lo va a modificar, se lo va a adecuar o se lo va a reconceptualizar, ¿no? Y bueno, este es el primer informe. Eso lo pueden bajar de la nube, está ya reportado como Estado Plurinacional de Bolivia, y plantea, digamos, este primer escenario, ¿no? Obviamente, cuando han hecho empezado a correr por los años, todo eso, como ustedes verán, es un dato bastante óptimo de 72%, digamos, ¿no? De acuerdo, digamos, a lo que es el IPCC, dice que un sistema de estas características, si llega a un 75%, está bien, ¿no? Pero técnicamente también, o sea, es un dato alentador, pero también es un dato que nos dice hay que revisarlo mejor, ¿no? Entonces, en el segundo reporte, ¿no? el grado es mucho menor, ¿no? Es más o menos, yo creo que vamos a llegar a un 50, ¿no? De exactitud, pero este tiene un proceso. Esperamos que a un cuarto informe de lo que va a ser, digamos, el informe FREL, ya se va a tener más o menos, esperamos, tal vez hasta un 70%. Si se puede llegar a un 75% de confirmación de la información de los píxeles y todo eso, entonces creo que estamos por buen camino y va a ser, digamos, ya una herramienta transparente, participativa, que se pueda generar diálogo, generar negociación y bueno, la idea es, digamos, atraer el tema de financiamiento, ¿no? Hay que seguir consolidando, hay que seguirlo trabajando, hay que ver, digamos, ya el tema de la integración con otros sistemas, ¿no? Y bueno, hay que ejecutar más pruebas, ¿no? Esta es la primera prueba, el resultado. La segunda no ha salido muy alentadora, ¿no? En tema, digamos, como les decía, de verificar el tema de la información del píxel, pero se espera, digamos, que hasta octubre poderlo ya certificar completamente. Bueno, muy rápido, van a disculpar, pero creo que estamos intentando dar un pantallazo de lo que se está trabajando en el tema del MRV y cómo se lo está tomando, digamos, de manera técnica, cómo se están viendo los resultados, ¿no? Es un proceso todavía que está en construcción y como decía hace rato, esperamos que hasta octubre ya podamos tener, digamos, una herramienta ya certificada, ¿no? Entonces, al hacer eso ya sería, digamos, la carta de presentación, si se puede decir, ¿no? Para decir cuántos bosques tenemos realmente, dónde están las áreas deforestadas y cómo estamos integrando, ¿no? La coherencia de la información a nivel de Estado. Bueno, muchas gracias y van a disculpar el tiempo. Muchísimas gracias. Invito a que se siente. Muchísimas gracias por la presentación. Es importante ver profesionales bolivianos generando información de alta calidad para cumplir los acuerdos internacionales.
A continuación quiero invitar a Daniel Villarruel. Daniel Villarruel es biólogo con doctorado en botánica que ha estado apoyando el desarrollo y trabajando hace muchos años en el tema de investigación y dinámicas de carbono en el país, que nos va a hablar un poquito de la estimación de biomasa vegetal con base a mediciones de campo y evaluación de modelos espaciales, que es parte importante de la metodología que está siendo utilizada en el FREL de Bolivia. Buenas tardes. Sí, estaba probando esta cuestión. Bueno, el trabajo que vamos a presentarle durante esta sesión es el resultado de… Es que no puedo ver bien. Es el resultado de prácticamente una contribución que hemos estado realizando, hemos desarrollado el año pasado conjuntamente con el Estado Plurinacional de Bolivia para poder contribuir a estos esfuerzos del ingreso del país dentro de estos marcos institucionales, ¿no? El 2023, enero, marca una fecha histórica a nivel nacional porque el Estado Plurinacional de Bolivia presenta el primer informe de niveles de referencia de emisiones forestales, ¿no? Este documento pues prácticamente da el inicio a todo esto, lo que ahora estamos, lo que el colega de la APMT presentó, ¿no es cierto?, que marca ese inicio para poder ingresar como país dentro de estos mecanismos, ¿no? Este documento pues prácticamente establece ese punto de partida, ¿no es cierto?, para medir la eficiencia o efectividad de lo que un país ha asumido como compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, producto de la deforestación, así como también las contribuciones para poder mitigar las emisiones y absorción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Dentro de este documento de los reportes de niveles de referencia de emisiones forestales, como se explicaba previamente, está basado principalmente en dos componentes desde el punto de vista técnico, ¿no? El tema de deforestación, que no es un tema en el que no vamos a profundizar, y el siguiente que era sobre el tema de las estimaciones de biomasa y carbono que estarían almacenados dentro de la cobertura remanente, ¿no? El primer tema, ¿no es cierto?, que es basado principalmente en el tema de sensores remotos y que es basado mediante diferentes índices espectrales, y en el segundo caso, el de biomasa, nos preguntábamos cómo calcular esa biomasa, cómo poder expresarlo a nivel espacial. Bueno, existían diferentes alternativas, ¿no? ¿Cómo lo calculamos este valor? Utilizamos datos de campo o modelos espaciales previamente ya propuestos. ¿Qué ecuación utilizaríamos para poder realizar ese cálculo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esos referentes, de esos cálculos con uno u otro modelo, ¿no? Y pues bueno, para eso no habría que inventar la pólvora, sino ver cómo estaría la situación en los países vecinos, ¿no? En el caso de Paraguay, fue basado en algunos puntos de muestreos que tenían establecidos a lo largo del país. Lo mismo también para los documentos de… No sé por qué esto no avanza. Sí, la siguiente, por favor. Ah, perdón. Mucha tecnología. La siguiente, por ejemplo, que es de otro país, ¿no es cierto?, en el que también fueron basados en puntos de muestreo, ¿no? Estos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no?, porque nos permite hacer un cálculo a nivel de tipos de bosque o a nivel de tipo de ecosistemas o como lo han ido delimitando, pero te da valores promedios, no te da valores continuos a nivel de píxel dentro de una determinada área, lo cual en algún sentido es una ventaja, pero también una desventaja cuando queremos hacer el cálculo de la pérdida o emisiones a nivel espacial considerando la pérdida de cobertura. Por otro lado, existían los modelos globales de biomasa, ¿no es cierto?, a nivel global, que están disponibles, generados por diferentes instituciones, tanto académicas como gubernamentales de otros países, pero según el reporte de Santoro del 2023, que es justamente uno de los mejores modelos que se está proyectando actualmente, hacía una observación de que todos los modelos podían tener ciertas tendencias, pero tenían discrepancias en valores. Las tendencias eran las mismas a nivel latitudinal, pero tenían diferencias en cuanto a los valores. O sea,
todos los modelos predecían bajo la misma tendencia, pero con valores distintos, ¿no? Y el objetivo era pues mejorar eso de ahí. Entonces, ¿cómo vamos a ir mejorando eso de ahí? Bueno, ¿cómo generamos nuevamente esos modelos? Podríamos haber utilizado esos valores y aparte… el puntero no funciona, pero podríamos generar un diseño, ¿no es cierto? ¿Qué método, qué diseño estaríamos utilizando para generar eso para nuestro país? Pues bueno, entonces en ese caso lo que hicimos fue… algo acá muy interesante, que tal vez es bueno que como Estado pensemos a futuro, aprovechar los datos de los inventarios forestales nacionales, ¿no? Como lo hicieron en el caso de Panamá y no recuerdo cuál es este otro país, pero en el que se aplican diseños sistemáticos que te permiten generar modelos espacialmente explícitos para esa distribución de biomasa, ¿no? Entonces podríamos utilizar ese tipo de información a futuro para mejorar estos modelos. Sin embargo, por la premura del tiempo, ¿no? Porque esto lo iniciamos en septiembre del 2022, septiembre-octubre del 2022, decidimos utilizar un trabajo que habíamos estado realizando ya desde el 2020 más o menos, 2020-2021, y la publicación salió el 2022 sobre el primer modelo de Bolivia sobre lo que viene a ser de biomasa, ¿no? Ese modelo fue basado en la contribución de diferentes investigadores e instituciones nacionales e internacionales, en la cual logramos compilar 504 puntos de muestreo, con diferentes superficies de muestreo. Tiene sus problemas, tiene sus sesgos, pero era lo mejor que teníamos para ese momento. Con eso de ahí fue que generamos el modelo de biomasa para Bolivia, ¿cierto? Y con su respectivo mapa de incertidumbre, el cual nos decía cuánto podría ser el error que podríamos encontrar dentro de cada píxel a lo largo de todo ese modelo de predicción. Y sí, existían algunos lugares donde el margen de error podía llegar a superior al 50% y otros donde podrían ser menores al 20%, ¿no? Lo cual pues prácticamente fue bastante adecuado para la región desde nuestro punto de vista en su momento, y que pues bueno, nos sirvió como ese instrumento para poder hacer ese cálculo de ese valor dentro de estas contribuciones, ¿no? Sin embargo, lo bonito de la ciencia es que no es estática, ¿no? Que siempre es dinámica y siempre queremos más, queremos mejorar, con ganas de seguir aportando a estas contribuciones a nivel Estado. Entonces, somos conscientes que si bien se reconoce que la detección remota, los modelos espaciales, son pues prácticamente la única herramienta que puede proporcionar esas estimaciones de biomasa a nivel espacial, ¿no es cierto?, con todas sus variaciones, con todos los gradientes ambientales que podamos observar, esas diferencias que pueden existir, ¿no es cierto?, son una limitante que pueden existir entre uno u otro modelo. Sin embargo, ¿no es cierto?, solo se puede inferir las mediciones espaciales, ¿no es cierto?, si es que tenemos datos de entrenamiento, datos de validación. Es decir, ningún modelo espacial puede generarse de por sí si es que no tenemos datos que contribuyan a generar un modelo que pueda ser lo más cercanamente a la realidad, ¿no?, y probabilísticamente comprobado. Entonces, bajo esa perspectiva también, el año pasado, en este marco de oportunidades que surgen como país, ¿no es cierto?, es que pues prácticamente iniciamos con la instalación de más puntos de muestreo para verificar ese mapa que previamente se había generado, o sea, validar qué tan confiables eran esos datos con nuevos datos que no estaban incluidos dentro de la generación de los modelos, y también poder establecer un protocolo de muestreo que pueda seguir siendo utilizado y replicado para seguir generando más datos que permitan la generación de un nuevo modelo de biomasa, ¿no es cierto?, espacialmente explícito, que te permita ser más eficiente en la predicción y en la generación de estos valores. Bueno, nuevamente, en este caso, ¿qué metodología de toma de datos vamos a utilizar? ¿No? Fue una de las interrogantes que nos fuimos planteando. ¿Qué diseño de muestreo? Nuevamente, ¿qué ecuación? Porque existen muchas ecuaciones, ¿cierto? Y pues bueno, nuevamente, bajo estos principios, ¿no es cierto?, que es reducir el número de variables para los inventarios en la generación de modelos y relacionarlos para generar un mejor modelo, fue que pues prácticamente optamos por la tendencia global, que es utilizar lo que vienen a ser LIDAR para poder generar un mapa que te pueda
determinar la altura del dosel de los árboles o de la vegetación y en función de eso poder calibrarlo con datos de campo y poder generar nuevos modelos, ¿no? Porque son índices que la tendencia, por lo menos los resultados actuales, muestran una mayor precisión, no exactitud, pero precisión en cuanto a lo que viene a ser algunos valores en cuanto a lo que son las tendencias. Entonces, decidimos asumir ese desafío. En ese momento, estas son más o menos las trayectorias de lo que viene a ser LIDAR. Los puntos verdes son justamente los puntos donde vienen a hacer las mediciones de los sensores y el puntito cuadrado, los cuadrados son lugares donde instalamos parcelas permanentes de monitoreo para que puedan, con lo cual nos basamos para poder hacer esa verificación de contenido de biomasa y el inventario, ¿no? En este caso, bajo la pregunta ¿qué metodología utilizamos? ¿Cuál es el tamaño de la parcela que tendría que ser lo suficientemente adecuada para tomar un valor representativo de lo que es la biomasa del contenido? Utilizamos el protocolo de la Rainforest, que son parcelas de 1 hectárea, dividida en 25 subparcelas de 20 por 20 metros, árboles mayores a 10 centímetros de diámetro, y bueno, ¿no? Altura, diámetro, la identificación del taxón, que es muy importante, todos los árboles están plaqueteados y georreferenciados, un trabajo hormiga bien minucioso que los protocolos internacionales te lo exigen, porque, nuevamente, si alguien dice no confío en tus datos, pues pueden ir a ese punto geográfico, pueden verificar cada uno de los árboles que está pintado, plaqueteado, numerado, identificado, georreferenciado y puede ser objeto de cualquier auditoría, ¿no? Lo cual incrementa lo que decían, ¿no? La veracidad de los datos y la seriedad también institucional y del Estado para poder garantizar de que la información que estamos utilizando es real, ¿no? Fue un trabajo bastante arduo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Nuevamente, ¿qué ecuación utilizamos? Existen diferentes ecuaciones, ¿no es cierto? Y lo que queríamos también era ver si utilizábamos las nuevas ecuaciones propuestas por el grupo de expertos y la comparábamos con el modelo de biomasa de Bolivia previamente generado, que fue utilizado otros tipos de ecuaciones. Bueno, no se nota muy bien, la pantalla no ayuda mucho, ¿no? Pero aquí estamos comparando los datos generados durante este proceso de muestreo que realizamos el año pasado. Fueron 19 parcelas permanentes instaladas en un gradiente de lo que viene a ser la transición entre la Chiquitanía y la Amazonía, la Chiquitanía e inicios del Chaco, ¿no? Y pues bueno, a nivel de ecuaciones, entre lo que se utilizó para la generación del mapa de biomasa previamente para Bolivia y las nuevas ecuaciones, no era mucha la discrepancia. Como pueden ver, bueno, aquí no se ve muy bien, pero entre lo rojo y lo negro, después están prácticamente casi solapados, ¿no? Pero ¿cómo reaccionaría esto con relación a los otros modelos que utilizan otras ecuaciones, otros principios, ¿no? Por supuesto que se esperaría de que no tengan los mismos valores, pero tengan las mismas tendencias, ¿no? Y en este caso, pues prácticamente los modelos como el generado mediante la FAN, ¿no es cierto?, el 2022, y que fue publicado posteriormente, tenía ciertas discrepancias en algunos puntos, pero ahí surgía la duda de por qué variaba tanto, si eran las mismas ecuaciones, estaba bajo un modelo, y bueno, nuevamente, son las incertidumbres que también uno va manejando. En cambio, bueno, con los otros modelos, como el del CCI, que no se ve muy bien acá, tenía discrepancias bastante altas, con respecto a otros modelos que subestimaban la cantidad de biomasa, otros que no mostraban un patrón, por lo menos con relación a lo que se había observado en campo, pero bueno, como se dice, tenemos que escoger el más mejor, como se dice en la jerga popular. Y bueno, según los residuos, que viene a ser la diferencia entre lo observado y lo esperado, en campo, el modelo que se utilizó para la generación del primer reporte sería el más adecuado con relación a los demás, es decir, que los modelos utilizados para el primer NRF de Bolivia está prácticamente dentro de lo que viene a ser lo esperado, no está muy sobreestimado, pero es necesario mejorarlo. Ahora, con respecto al tamaño de la parcela, tiene que ser sí o sí de 1 hectárea. Si son unidades de muestreo muy pequeñas, van a ser
el margen de error de lo que podría ser probabilísticamente del cálculo de biomasa va a ser bastante subestimado y pues por tanto vamos a tener resultados no coherentes. Bueno, ¿qué hemos aprendido con todo esto de acá? De que es necesario seguir, si queremos generar un modelo espacialmente explícito de biomasa para Bolivia, tenemos que seguir generando datos de campo que puedan contribuir a la calibración de esos modelos. Eso no es, no debería verse como un tiempo no necesario, sino más bien como algo de relevancia para poder seguir creando un modelo que pues prácticamente a la larga te permita ser más eficiente con el tiempo, la inversión de tiempo y recursos, ¿no es cierto? Y sobre todo el monitoreo de los compromisos que estamos asumiendo como país, ¿no? Eso era. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora vamos a invitar a representantes del gobierno departamental de Santa Cruz, a Daniel Rodríguez y Nancy Tito, con amplia experiencia en sistemas de información geográfica, que nos van a presentar el sistema de monitoreo de cambio climático y seguridad hídrica del departamento de Santa Cruz. Hola, hola. Muy buenos días a todos. Venimos de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Reciban un cordial saludo del gobernador Luis Fernando Camacho, cuyo bajo mandato nos ha pedido que avancemos tecnológicamente a una ciudad, a un departamento, a una Santa Cruz 4.0, que le dicen, ¿no? Entonces, buscando esta innovación tecnológica es que hemos coordinado con el proyecto de paisajes resilientes y he implementado este sistema integral de monitoreo ambiental. Bueno, este sistema es una plataforma web que integra información de varias instituciones sobre pozos de agua, atajados, estaciones meteorológicas, de focos de calor, de deforestación y restauración, ¿no? Y también otro módulo que hace un monitoreo a los indicadores de cambio climático. Es una plataforma de código abierto que integra bases de datos relacionales con geografía. Su estructura tiene varias áreas. La primera, que vemos aquí en la parte derecha, es una lista de capas geográficas. Tiene otra área que es de acercamiento y alejamiento. Y la otra principal, que es donde se muestra la geografía en sí, ¿no? También existen ventanas que son emergentes que muestran información relacionada al objeto geográfico. Vamos a mostrar un video. Ahí vemos cómo se ingresa, uno coloca un usuario y su clave. Y tenemos la lista de capas, la parte geográfica también. Cada capa está asociada con una serie de botones que hacen funciones. Tenemos ahí un acercamiento, podemos hacer también búsqueda, tenemos una ventana emergente donde uno puede poner criterios de búsqueda, ya sea rangos de fecha, territorio, municipio, y hacemos clic en el botón buscar. Tenemos el reporte, es un reporte que tiene dos partes, geografía y datos, que usted puede imprimirlo o exportarlo en PDF. Estos reportes siempre son mucho más entendibles cuando tiene una geografía asociada. Luego estamos viendo aquí una capa de deforestación, en la cual cada objeto puede ser, o sea, cada cuadro de deforestación puede ser accedido a su información. Y vamos a ver una ventana pop-up que también tiene otro botón asociado que hace la función de sobreposición. Me analiza la sobreposición de ese objeto geográfico, ya sea con referencia a sitios Ramsar, áreas protegidas y demás. Y esa cobertura usted la puede bajar también en formato shapefile.
Otro tipo de reportes que, aunque no se ve ahí, es de una estación meteorológica que muestra los datos de precipitación, ¿no? De temperatura, de lo que usted necesite de esa estación meteorológica. Otro tipo de reporte es asociado a un objeto geográfico individual, y el otro modelo es el que le decía que hace sobreposición, analiza la sobreposición del objeto geográfico y me va mostrando el reporte en cuanto en área y en porcentaje está sobrepuesto. Y le voy a pasar la palabra a mi colega Daniel. Muchas gracias, Licen. Nosotros le vamos a presentar la creación del módulo del Sistema de Monitoreo de Cambio Climático y Seguridad Hídrica. Este módulo es parte del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental. ¿Qué es el Sistema de Monitoreo Ambiental de Cambio Climático y Seguridad Hídrica? Es un instrumento que va a proveer información para tomar mejores decisiones. Pero ¿de dónde nace este sistema de monitoreo? Nace de la unión de la Estrategia Departamental de Cambio Climático y de Seguridad Hídrica. Todo este sistema de monitoreo pretende trabajar bajo la línea de la hoja de ruta de la NDC, que son compromisos que el país ha asumido, pero también tomando la política departamental de cambio climático del departamento, sin olvidar también los compromisos como los ODS. Este sistema de monitoreo pretende monitorear 4 ámbitos, que son bosque, agua, desarrollo productivo y en energía. Este sistema de monitoreo, como lo dije previamente, forma parte, es un módulo dentro del CIMA y también va a generar un reporte que va a ser validado por un comité científico. Como previamente dijeron, es importante la articulación de este sistema de monitoreo con otros sistemas nacionales, por eso se pretende implementar o articular esta información con el gobierno nacional, otros gobiernos departamentales, otras entidades territoriales como gobiernos municipales, GAIOC, empresas privadas y ONGs. ¿Cuál es el objetivo general de este sistema de monitoreo? El primero es medir y valorar el grado de cumplimiento de la Estrategia Departamental de Cambio Climático y Seguridad Hídrica. Sus objetivos específicos: monitorear el cumplimiento de las acciones y de los indicadores, valorar el alcance de las metas propuestas, identificar problemas y acertaciones, hacer un ciclo de mejora continua para tomar mejores decisiones y, como les dije anteriormente, reportar el avance y cumplimiento de las metas de la Estrategia Departamental de Cambio Climático y Seguridad Hídrica a las NDC. El proceso de construcción de este sistema de monitoreo consta de 5 pasos. El primero ha sido el análisis del contexto de la política nacional, siempre tomando en cuenta las NDC y la política departamental de cambio climático. El segundo paso ha sido la revisión y diseño de otros sistemas de monitoreo y el intercambio de experiencias con expertos que nos ayudaron a guiar a la construcción de este sistema de monitoreo. Abajo pueden ver algunas de las reuniones del trabajo. Como tercer paso, el diseño estructural y la forma de implementación, siempre tomando en cuenta en cómo se puede obtener esa información, si esa información va a ser creada o generada constantemente para que eso pueda alimentar el sistema. Como cuarto paso, siempre tomando en cuenta la vinculación de la NDC y las ODS. Y como quinto y último paso, la priorización de las medidas y los indicadores. Este paso es muy importante porque da la apertura a la elaboración del sistema de monitoreo, que tiene como objetivo alcanzar una Santa Cruz resiliente para el año 2050. El primer paso ha sido un diseño participativo. Nosotros siempre hemos estado invitando a otras instituciones públicas o privadas, y en este caso también a la academia, a formar parte de este sistema, los cuales nos han ayudado constantemente a medir y que los indicadores siempre sean alimentados y generados de la manera más asertiva posible. Como segundo paso, la consolidación de la herramienta. Hemos hecho varias pruebas para ver cómo iba respondiendo el sistema de monitoreo. La validación de la herramienta
Cuando la información venga de otras instituciones o ONG externas al gobierno departamental, pues la dirección que maneja constantemente esa información va a ser la que va a validar esta información. Y muy bien lo dijeron todas las anteriores presentaciones, la parte más importante, que es el cuarto paso, son los acuerdos interinstitucionales, porque gracias a eso es que se puede fortalecer el sistema de monitoreo y alimentarlo constantemente. La digitalización son la tendencia de este siglo, sirve para homogeneizar los datos, tratarlos y así poder tomar mejores decisiones. La plataforma está articulada de la siguiente manera. Ahí ustedes pueden ver, como les digo, están el módulo de cambio climático y ahí ustedes pueden ver algunos de los indicadores que están dentro de este sistema. Son exactamente 10 indicadores. Dentro de la unión de las dos estrategias existen casi 60 indicadores, pero nosotros hemos priorizado esos indicadores. La formulación de los indicadores, ustedes pueden ver ahí la breve descripción del indicador, la unidad en la cual se pretende medir el indicador, el año de línea base, las variables, la fuente de donde se está obteniendo esta información, el responsable, o sea, la persona a cargo de alimentar este sistema y si tiene alguna observación. También dentro de estos, dentro del mismo módulo, se puede hacer la alimentación de los indicadores, tomando en cuenta, como les dije anteriormente, el año de línea base, subiendo el valor, la fuente y las observaciones. Todo esto, la idea de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? La validación y reporte. Si lo puede hacer correr el video, por favor. Le vamos a mostrar cómo va a ser el reporte del sistema de monitoreo. Toma en cuenta la misión, la visión, los lineamientos estratégicos, tiene gráficas que pretenden reportar constantemente los datos, ¿no? Son 5 lineamientos estratégicos y como les he indicado anteriormente, se han priorizado 10 indicadores. Ahí ustedes pueden ver algunas de las instituciones en la partecita de arriba, las que nos están acompañando y nos están aportando constantemente para mejorar el sistema de monitoreo. Para finalizar las lecciones aprendidas, dentro de este proceso de elaboración, la priorización de indicadores, tomando en cuenta, como les dije anteriormente, de dónde se iba a poder obtener esta información, que es lo más importante. El diseño participativo, involucrando, bien lo dijeron, la academia, que es muy importante y que nos están acompañando en este proceso. Los compromisos, los acuerdos institucionales son importantes para, como les dije anteriormente, alimentar constantemente y compartir esa información, ¿no? Y para así poder nosotros, como Santa Cruz, demostrar qué estamos haciendo ante el cambio climático. La innovación y la vanguardia es el primer sistema de monitoreo de cambio climático y seguridad hídrica. Y la búsqueda de la practicidad, hacer de manera más práctica para poder subir esta información. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, es un gusto ver los avances que hay a nivel departamental. Ahora vamos a saltar un poquito hacia la mirada en la meteorología. Tenemos a Raúl Polato, que nos va a hablar del monitoreo desde la meteorología. Él no está presencialmente, sino está de manera virtual. Raúl Polato es oficial del proyecto de la Organización de Meteorología Mundial en la Oficina Regional para las Américas de Asunción y nos va a compartir unos minutos su presentación. Sí. Buenos días a todos, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por la invitación y por permitirme presentar un poco lo que es, digamos, la actividad y el esfuerzo de la Organización Meteorológica Mundial en cuanto a monitoreo permanente de las variables climáticas, así como de variables relacionadas también al tiempo y al agua, obviamente, y al uso de la información que los miembros de la Organización Meteorológica Mundial en los varios países pueda brindar en cuanto sobre todo a estrategias de adaptación a lo que son los efectos del cambio de la variabilidad climática.
En este sentido, mi presentación tendrá una mirada con una escala un poco más global. Sin embargo, la Organización Meteorológica Mundial puede tener una mirada global porque puede contar con la información a nivel local, facilitada por los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales. El contenido de mi presentación básicamente dará una información rápida y general sobre lo que es la Organización Meteorológica Mundial, que a veces no resulta particularmente claro exactamente cuál es la labor diaria de esta agencia especializada de las Naciones Unidas. La medición de los indicadores climáticos y la producción de los informes y el monitoreo del estado del clima a nivel global y a nivel regional, así como el uso de la información de las variables que podemos medir para la generación de servicios climáticos en beneficio de las estrategias de adaptación y de la toma de decisión. Finalmente, una rápida panorámica de lo que son los proyectos que está implementando la Organización Meteorológica Mundial a nivel regional y con especial atención a los proyectos que intentan usar los servicios climáticos en beneficio de las comunidades y especialmente en los países andinos, Bolivia, incluyendo Bolivia en esto. La Organización Meteorológica Mundial en realidad ha nacido ya hace 150 años en ámbito de Organización Meteorológica Internacional. En el 1950 luego se convirtió en Organización Meteorológica Mundial y representa básicamente una de las más antiguas agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Hoy día es el portavoz, digamos, de todo lo que puede ser la información sobre tiempo, clima y agua. Los miembros de la Organización Meteorológica Mundial son básicamente los servicios meteorológicos y hidrológicos nacionales de 193 países. ¿Esto qué permite? Permite a la Organización Meteorológica Mundial de beneficiar del aporte, de la contribución de más de 200.000 expertos. La Organización Meteorológica Mundial fue también cofundadora y es patrocinadora del IPCC y así como, digamos, el pilar del sistema de observación global estandardizado, que veremos es uno de los mandatos principales de la Organización Meteorológica Mundial, la estandardización de la observación y de la información. También frente a la Organización Meteorológica Mundial encontramos 13 centros de medición globales y 11 centros regionales. ¿Cuál es la misión de la Organización Meteorológica Mundial en su labor diario? Obviamente, promover la cooperación mundial en cuanto al establecimiento y al mantenimiento de una red de observación de las variables sobre agua, tiempo, clima y agua. Fomentar el intercambio de la información entre los países y entre los actores involucrados. Obviamente la normalización de la información, así como el uso de la información estandardizada y del monitoreo para producir informes periódicos sobre el clima y sobre otros, digamos, fenómenos, como por ejemplo la observación permanente de la atmósfera y consecuentemente el boletín sobre los gases a efectos invernaderos. Promueve la aplicación de la meteorología y de las variables que la meteorología permite medir en todos los sectores de la sociedad, en beneficio de estos sectores. Y luego veremos cómo mediante los proyectos de implementación directa. Fomenta, obviamente, la colaboración entre los servicios nacionales de los 193 países que hemos visto. Y esta es una tarea importante y fundamental, cuanto a veces complicada, porque hay como referencia normativas nacionales que no siempre son coherentes o son, digamos, alineadas. Y finalmente, promover y posiblemente apoyar y financiar la investigación y la formación.
Básicamente, ¿qué hace la OMM mediante sus miembros? Monitorea, observa variables relacionadas al tiempo, al clima, al agua, a los océanos, y permite así la observación y el monitoreo, la modelación, la simulación, la producción de previsiones, predicciones y proyecciones climáticas, así como el uso de estas previsiones, predicciones y proyecciones para toma de decisión en varios ámbitos de la sociedad, y finalmente compartir los avances o digamos, la implementación de estrategias hacia agendas globales, como puede ser efectivamente estrategias nacionales, que pueden ser efectivamente la de los planes nacionales de adaptación o las contribuciones nacionales determinadas, así como marcos más globales como Sendai, por ejemplo, en el caso de la reducción de riesgo de desastres de origen natural, o de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. El monitoreo del clima, operado por la Organización Meteorológica Mundial, se lleva a cabo mediante una red compleja de sistemas de observación que desde el 92 aplican, digamos, un marco organizado y estructurado y abarcan diferentes ciclos, desde el ciclo hidrológico al ciclo del carbono, el balance energético, la biosfera, entonces hidrología, criosfera, biosfera, considerando variables de relevancia para el monitoreo climático y, digamos, delegando a comisiones de expertos, grupos de expertos, sobre, por ejemplo, la observación atmosférica, la observación oceánica o la observación terrestre, para usar la información y convertirla en una información comunicable para, digamos, la estimación de lo que es el estado del clima en un determinado año. De hecho, los productos de la OMM, productos anuales, entre los productos anuales contamos con el estado global del clima, que obviamente se centra en los indicadores más relevantes en cuanto a posibilidad de estimar tendencias anomalías de las tendencias actuales respecto a series históricas. Por ejemplo, la temperatura media, la temperatura de la concentración de los gases de efecto invernadero, la temperatura del océano, de los mares, el levantamiento del nivel del mar, así como el volumen, la masa de los glaciares. Desde 3 años estamos en condiciones también, gracias a una colaboración, una articulación con diferentes instituciones y expertos, estamos en condiciones de difundir un informe sobre el estado del clima a nivel de Latinoamérica y Caribe. Hace un mes en La Habana fue presentado el último informe del 2022, con, digamos, las conclusiones y recomendaciones derivantes justamente de la medición de las variables mencionadas. Ya hemos escuchado hablar de monitoreos de biomasa, digamos, monitoreo de deforestación, de cambio de uso de suelo, etc. Yo creo que un informe de este tipo apoya a los países a tener una fotografía, un pantallazo regional sobre lo que son las tendencias de las variables climáticas, poniéndola en relaciones en las consecuencias que se viven de forma directa. Pensamos, por ejemplo, a los incendios forestales de un lado, por las condiciones de la humedad atmosférica, la falta de precipitación y las elevadas temperaturas, y del otro lado pensamos a eventos como lo que está viviendo Chile, que desde 14 años está viviendo una mega sequía que es la peor de los últimos 1000 años. Esto significa que este tipo de informe puede de alguna forma concientizar e informar los decisores para que, por ejemplo, se tomen
en cuenta determinados sectores no considerados o subvalorados, entre comillas, en sus aportaciones en, por ejemplo, las emisiones. Finalmente, aquí abajo podemos ver, en la parte más baja, vemos simplemente la estimación de los eventos extremos y las consecuencias de estos eventos extremos que han acompañado las anomalías de las tendencias de las variables climáticas, como por ejemplo 78 eventos extremos, casi por la mayoría, o digamos más de la mitad, relacionados a eventos hidrometeorológicos, es decir, inundaciones, que causaron más de 1000 fallecimientos y, digamos, una afectación indirecta a 10 millones de personas y daños por 9 billones de dólares. Otra cosa importante es que el monitoreo de todas estas variables permite plantear a nivel nacional, sobre todo, la generación, mediante los servicios meteorológico y hidrológico nacional, la generación de servicios climáticos. ¿Qué son los servicios climáticos? Los servicios climáticos, digamos, la cadena de valor del servicio climático implica implementar de forma científicamente correcta, de forma permanente y de forma comunicable todos los eslabones de lo que es, digamos, el uso de la información sobre tiempo, agua y clima. Es decir, la finalidad es proporcionar una información que sea relevante para el usuario, que sea relevante por un sector vulnerable o un sector productivo, y que esta información sea ya convertida de ser una variable química, termodinámica, hidrológica, en una variable en realidad de impacto sobre el sector, y que pueda esta conversión apoyar los procesos de toma de decisión. La OMM publica también desde 3 años un estado, un estado de los servicios climáticos a nivel global. El año pasado, ya que estamos en el Congreso de Cambio Climático y Seguridad Hídrica, el año pasado el enfoque fue sobre servicios hídricos. ¿Qué quiere decir? Obviamente tienen un papel fundamental los servicios hidrológicos, que no siempre coinciden con los servicios meteorológicos en los países, y usar la información para informar, perdón la redundancia, la población con diferente escala temporal de lo que puede pasar y de qué impacto puede tener, por ejemplo, un déficit hídrico prolongado en el tiempo sobre la navegación, sobre la disponibilidad de energía, sobre efectivamente la hidroeléctrica, es la primera fuente de energía renovable involucrada y afectada, o sobre el turismo y sobre otros sectores productivos de la sociedad. Se estima que una elevación, un aumento del estándar de calidad de los servicios climáticos que abordan el tema hídrico y una producción de información hidrometeorológica acoplada a la capacidad de emitir alerta temprana podría generar un beneficio entre 4 y 36 mil millones de dólares al año. Con una inversión de casi 2 billones se podrían generar 7 billones solamente en 10 años. Esto claramente tiene una relevancia para todo lo que es la planificación nacional, la planificación estratégica, para la actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas, y sobre todo la planificación de los servicios básicos en beneficio de la población. La OMM traduce estos esfuerzos y estas metodologías en diferentes proyectos. A nivel global, la OMM gestiona 130 millones más o menos de dólares en proyectos, de los cuales 25,5 son invertidos por donantes internacionales en Latinoamérica. De estos, digamos, 7 son activos
Y de estos 7, los 2 que veremos en detalle después de esta diapositiva, y de los cuales yo estoy directamente a cargo, están invirtiendo casi 13 millones de dólares en servicios climáticos en toda la región andina. Estamos hablando de 2 proyectos que en realidad constituyen una única iniciativa, que llamamos Enandes Plus. Enandes es el acrónimo de lo que es en inglés la mejora de la capacidad de adaptación de las comunidades andinas a través de los servicios climáticos. Este primer proyecto, que arrancó en el 2021, financiado por el Fondo de Adaptación, pudo, digamos, beneficiar de una ampliación territorial mediante fondos del COSUDE, de la cooperación suiza, desde el final del año pasado, y al momento, mediante la unión de estos 2 fondos, estamos trabajando de forma directa con 6 de los 7 países andinos. Venezuela no puede recibir fondos, sin embargo, puede participar en todas las actividades que estamos promocionando, sobre todo las virtuales y también las presenciales, mediante sus representantes permanentes en frente de la OMM. Como pueden ver, estamos cubriendo casi toda, digamos, el eje nor-sur de la costa pacífica, y la información importante es que la implementación de servicios climáticos en el marco de estos proyectos se va a testear y a evaluar desde un punto de vista socioeconómico en todos los países beneficiarios. Y la relevancia, sobre todo para Bolivia, que es parte de la ampliación recientemente financiada por los suizos, Bolivia y Argentina van a compartir el desafío, el reto y yo creo el aspecto relevante del proyecto, que es la implementación conjunta de servicios climáticos transfronterizos en lo que es la cuenca del Pilcomayo. Como pueden ver, el número 7 en el mapa, aquí los circulitos naranjas son áreas de demostración nacionales locales y los circulitos verdes son las áreas de implementación binacionales. Pueden ver aquí un resumen de lo que es la cadena de valor del servicio climático. El servicio climático está basado, digamos, posa encima de 4 pilares, que son la observación de las variables, la traducción de las variables en variables de impacto en los sectores, el uso de la información para la toma de decisión y obviamente la comunicación de la información, la evaluación del beneficio que esta información pueda brindar y la retroalimentación del servicio para posibles ajustes y nuevas inversiones. Los proyectos abordan los 4 pilares y pretenden, obviamente, fortalecer los servicios meteorológico y hidrológico nacionales en cuanto a capacidad de monitorear las variables y brindar la información a las otras instituciones, en cuanto a usar, elegir, seleccionar, usar y integrar en sus rutinas modelos de conversión de la información en impactos sectoriales. Obviamente la implementación a nivel territorial y la articulación entre los servicios. Estos proyectos se basan sobre lo que es el marco global de los servicios climáticos. En el 2009 este marco logró identificar servicios fundamentales que podían beneficiar de la información sobre agua, sobre tiempo, agua y clima. Aquí vemos una representación gráfica de los 5 sectores priorizados, que obviamente es el sector primario, la seguridad alimentaria al mismo relacionada, la reducción de los desastres de origen natural, la gestión sostenible de recursos hídricos, energía, porque en la región y en varias partes la energía está directamente relacionada a los caudales, y o a otras fuentes relacionadas a variables meteorológicas, y a la salud, el sector salud. Las contribuciones nacionalmente determinadas de los países involucrados, estamos hablando de Colombia, Ecuador, Perú,
Chile, Argentina y Bolivia. Los sectores que los proyectos abordan fueron seleccionados justamente por las prioridades nacionales mencionadas en documentos como los planes nacionales de adaptación, que pueden ver en la primera tabla, o también en los documentos de planificación y la contribución nacionalmente determinada de los otros países. 4 sectores de los 5 están abordados por el conjunto de los 2 proyectos que acabo de mencionarle, y rescatando algunas palabras fundamentales que yo he escuchado en la premisa a todas estas espectaculares presentaciones, es fundamental en el monitoreo de las variables, en el cumplimiento de las estrategias nacionales, en el progreso sobre la medición, el monitoreo de las contribuciones nacionalmente determinadas, así como en la implementación de servicios en beneficio de la sociedad. Es fundamental pensar que todo esto se puede hacer solamente justamente mirando cuáles son los arreglos legales y los arreglos internacionales viables. Del otro lado, fomentar la articulación entre agencias, donantes y instituciones nacionales, subnacionales y posiblemente locales, y básicamente intentar reducir, me van a pasar el término, el celo para la información, estimular una política de compartir la información por un bienestar y un beneficio común, y establecer coordinación y articulación. No hay forma de implementar estrategias de adaptación al cambio climático de forma individual como institución o como ministerio. La articulación es fundamental. No fuera sino para poder tener acceso a información y usar esta información. Nosotros estamos viviendo este desafío en la implementación de estos proyectos, pero también logramos tener gran satisfacción en el momento en que logramos poner a la misma mesa actores diferentes a hablar de forma sencilla y comprensible del mismo tema, como es el ejemplo, por ejemplo, de las mesas técnica agroclimática, que estamos promoviendo como plataforma multiactor de diálogo y de toma de decisión y sobre todo de evaluación sobre las mismas decisiones tomadas. Muchísimas gracias. Hasta aquí, y estoy a disposición para cualquier información adicional. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, vamos a cerrar la parte de exposiciones. Quiero invitar a Jörg Seifer-Granzin. Él es economista con amplia experiencia en el ámbito de la cooperación internacional y sobre todo en la implementación de programas de MRV del sector forestal en diferentes escalas, diferentes países, diferentes continentes. Gracias, Jörg, por compartir. Muchas gracias, Natalia. En primer lugar, quiero agradecerles por su paciencia. Es un placer estar aquí de nuevo con tantos colegas, amigos, compañeras, compañeros. Durante casi 2 décadas tuve el privilegio de trabajar con algunos de ustedes, y lo que hemos visto hoy, particularmente en la presentación de Daniel, es fruto de este trabajo. Varios de ustedes han colaborado en mediciones de biomasa en este país, en modelaje, en econométrica, en modelaje espacial y teledetección. Entonces todo eso demuestra que el país tiene las capacidades de establecer un sistema de medición, reporte y verificación. Ya llegamos a la parte final, que es la parte más dura y que más duele, que es la verificación. Lo que quisiera hacer en los próximos 10 minutos, y va a ser rápido, si la presentación me permita. Así. Ya. Quisiera presentarles brevemente 3 experiencias de América Latina, de las cuales podríamos aprender algo. Siempre aprendemos mejor de temas que no funcionan. Y creo aquí hay unos temas interesantes, por lo menos las primeras 2 experiencias nos pueden ayudar
en Bolivia evitar ciertos errores o debilidades. Y la tercera experiencia es justamente lo que pasa ahora aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia, que quisiera compartirles un poco. Verificación es la parte dura porque en este paso viene gente desde afuera, sea a nivel internacional o sea a nivel nacional, que tiene básicamente a analizar si se aplicaron bien los métodos de contabilización, de medición de carbono o de otros temas de más, si se aplican estos métodos en el marco de los mismos métodos y de sus criterios de aplicabilidad. Y la verificación se refiere particularmente al cruce entre los métodos y sus resultados para tener certeza que estos resultados sean ciertos, que tengan un cierto nivel de incertidumbre y exactitud y que todo eso ha sido ejecutado en la manera correcta. Lo que quisiera hacer es primero entrar a la parte del mercado, no del mercado, sino más bien de los proyectos de carbono. Tal vez estoy todavía luchando también. Es el botón verde, ¿no es cierto? Ahora sí, perdón. Ya. Como ustedes saben, y no voy a entrar en los detalles, hay múltiples estándares para proyectos de reducir o evitar la deforestación y para contabilizar las emisiones reducidas o evitadas correspondientes a nivel mundial. El marco o el estándar más conocido es el Verified Carbon Standard. Aquí ven que este estándar del WCS o de Verra actualmente es la organización que maneja este estándar. Este estándar se aplica por lo general también en combinación con otros estándares. Uno más conocido es el Climate Community Biodiversity Standard o Clima, Comunidades y Biodiversidad, que debería asegurar que el tema de carbono se implementa en una manera que minimice o maximice más bien los beneficios para el clima, comunidades y biodiversidad. Actualmente en América Latina hay por lo menos 112 proyectos registrados solamente en Verra aplicando el estándar WCS. De verdad hay mucho más, pero esos son lo que están, digamos, accesibles en registros que se manejan en estas y en otras instituciones. Hay también estándares que no necesariamente apuntan a mercados de carbono, sino solamente a impactos socioeconómicos deseables. Plan Vivo es uno de esos estándares, el Gold Standard igual, pero el aspecto compartido de todos estos estándares, los estándares tienen procedimientos y protocolos para la validación y verificación de los resultados e impactos. Y eso es sumamente importante porque esos son los elementos que rigen el éxito de una validación y verificación. Sin estándares no podemos validar y tampoco podremos verificar los resultados. Y el detalle que generalmente complica las cosas es justamente en qué forma deberían aplicarse estos estándares, qué opciones metodológicas se utilizan, cuáles se descartan y cómo llegan a ciertos resultados tangibles y medibles. Y en base a eso, la primera experiencia es un proyecto, eso quisiera saltar porque eso es básicamente solamente el ciclo de proyecto. La primera experiencia que quisiera presentarles es un proyecto del Perú, un proyecto por lo menos respecto a su contribución a las emisiones evitadas relativamente importante dentro de Madre de Dios. Este proyecto se enfoca en evitar deforestación en las áreas de las concesiones castañeras que están bajo manejo de varias instituciones. Ustedes pueden ver aquí el área de proyecto que aparece aquí en el tono amarillo. Es el área donde se contabilizan los efectos y el área verde es un área de influencia, particularmente para el tema de fugas. El proyecto ha contribuido en los últimos 10 años
con casi 16 millones de toneladas de emisiones evitadas. El proyecto ha sido validado y verificado bajo el estándar VCS y bajo el estándar de comunidades, clima y biodiversidad en múltiples años y pasó todos los pasos de la validación y verificación exitosamente. Sin embargo, cuando el grupo IFC, que es una de las instituciones hermanas del Banco Mundial, entró para analizar si este proyecto podría más bien recibir una inversión considerable que sea asegurada a través de los certificados de emisiones evitadas, el proceso de la dividida diligencia llegó a la conclusión que este proyecto no sea elegible. ¿Qué pasó? Aunque un proyecto que cumple todos los estándares disponibles, tal como los impactos para los impactos socioambientales, tal para el tema de carbono, al final no pude calificar bajo estándares de debida diligencia. Uno de los factores era que el IFC, aunque confía en la certificación, en los procesos de validación y verificación del estándar, quería analizar más de fondo si la lógica que se aplicó en este proyecto y más que todo la dinámica de la deforestación proyectada hacia el futuro, es decir, la línea de base, tiene suficiente sustento. Y lo que se reveló es que se aplicó una lógica de deforestación en el futuro, una proyección de la deforestación bajo un criterio bastante, yo diría, extremo, porque se asumió básicamente que toda la tendencia de deforestación causada por la minería ilegal de Madre de Dios se extienda hacia las concesiones de castaña. Es un supuesto que no es muy, digamos, le falta o le carece un cierto sustento, diría yo. Pero eso básicamente llevó al grupo de los evaluadores a la conclusión, aunque un proyecto cumple con los estándares, cumple y tiene una validación y verificación exigente, no cumple con los criterios del IFC respecto a la plausibilidad de los supuestos. ¿Cuál es la lección aprendida acá? Aunque actividades pueden cumplir a letra muerta con todo, al final rige también un cierto criterio más allá de estándares, protocolos y procedimientos que decide en la recta final si algo sea aceptable para una cierta institución y no. Y eso es importante. Los estándares que rigen la verificación y validación siempre tienen una parte abierta. Siempre tienen una parte abierta respecto a su interpretación, siempre tienen una parte abierta respecto al rigor, cómo se aplican. Entonces no es una solución que nos lleva con seguridad a una meta que tenemos en mente. Para el proyecto, más allá de que no consiguió el financiamiento del IFC, no tenía mayor impacto, es uno de los proyectos que más financiamiento en este momento atrae en el Perú. Sin embargo, es una alerta que nos indica que tenemos que tener cuidado con los supuestos. La siguiente experiencia es un proceso que se ejecutó dentro del mecanismo que Natalia nos presentó, y a lo cual hizo también referencia a Pedro, que son los mecanismos bajo la Convención para reconocer la reducción de emisiones por la deforestación. Ecuador es uno de los pioneros en este contexto, es uno de los primeros países en América Latina que presentó un nivel de referencia. Y eso ocurrió básicamente en 2013 y el proyecto pasó por los dos elementos de validación y verificación dentro de la convención. El primero es la evaluación técnica y el segundo es el proceso de la análisis, la comunicación, análisis internacional, ICA, que asegura que los resultados que genera este mecanismo sea correcto, tangible y consistente con lo que se presentó en la evaluación técnica. Entonces, Ecuador
hizo elegible la deforestación bruta en todo el país, aplicó sus métodos, más que todo el mapeo de uso y cobertura, comparó los cambios de uso y cobertura entre diferentes periodos y logró una aceptación. Sin embargo, y ahí viene, ¿o no? ¿Dónde está el sensor, por si acaso? ¿Arriba? Ah, ok, ya arriba. Muchas gracias. Oh. Wow. Ah, ya, ok. Sin embargo, Ecuador recibió ciertas recomendaciones en los dos pasos, en la validación, es decir, en la evaluación técnica, tal como en el análisis técnico a través del ICA. Lo importante es, como hemos escuchado también de Daniel, todo depende de la incertidumbre y de la exactitud de los resultados. Por lo tanto, es indispensable que hay ciertas coherencias lo que se comunica a la convención. Es decir, si el Inventario Nacional de GEI comunica un cierto nivel de cambio de uso con una cierta incertidumbre, los resultados del nivel de referencia deberían no contradecir. Eso es un criterio que es casi imposible a cumplir y casi todos los países que han presentado niveles de referencia, y son más de 100 ahora, no lograrán cumplir eso por el desfase entre presentar un inventario nacional de gases de efecto invernadero y presentar algo particular sectorial como nivel de referencia. Pero hay que tomarlo en cuenta que es un tema sumamente importante para la convención. Otra observación que entró es el país evidentemente tiene degradación forestal, pero no reporta eso en su nivel de referencia. Entonces, para el futuro, el país debería contemplar eso. En el proceso de la verificación, unos 2 años después, surgieron otros temas. En particular, otra vez salió la observación que los datos presentados no son consistentes con el inventario de GEI, que ha sido presentado ya de nuevo. Es decir, el país básicamente sigue con la inconsistencia. Y eso es algo que es definitivamente un tema que podría causar en el futuro mayores problemas. Otro problema que ocurrió es el país reporta en el inventario de gases deforestación neta, es decir, también las emisiones y absorciones por el uso después de la deforestación, pero en el nivel de referencia habla solamente de la deforestación bruta. Eso también no cuadra, aunque hay razones para eso, pero eso también ha sido una observación que complicó al final también al país en los siguientes pasos de negociar su aceptación. Y otra vez salió el tema de la incertidumbre de los datos, cómo determinarlo. Ya hemos escuchado de Daniel, eso es sumamente complejo. Y también Pedro hizo un punto al respecto. Lamentablemente este tema es tan complejo que hasta hoy Ecuador y otros países de más de 17 de hecho, no lograron llegar a niveles de incertidumbres aceptables en el marco de reportar la deforestación, que hizo también pensar a los científicos que están básicamente desarrollando las buenas prácticas para determinar las incertidumbres, que eventualmente los mismos métodos tienen ciertas limitaciones. Y han analizado eso y de verdad es así que estos métodos, las buenas prácticas que el IPCC mismo recomienda y otras comunidades como las comunidades de teledetección aplican, tienen ciertos límites que a veces llevan a países a la situación que no logran una mejor certeza en sus resultados. En este caso, tendrían que repensar en cuál manera ajustar los métodos. Este proceso corre actualmente a nivel del IPCC y también dentro de la comunidad de teledetección. La última experiencia es una experiencia que todavía no tiene su resultado. Como ustedes probablemente saben, Bolivia no solamente presentó un nivel de referencia ahora, sino también
el Departamento de Pando y Charagua postularon una iniciativa que se llama Bajando Emisiones a través de acelerar financiamiento para los bosques, o en inglés LEAF, que es una nueva iniciativa y de hecho es algo que yo llamaría un híbrido entre mecanismos que apunten a mercados voluntarios y mecanismos que apunten a los mecanismos dentro de la convención. Y de hecho LEAF ofrece caminos para esas dos opciones. Es una iniciativa que recibe financiamiento de fuentes públicos, es decir, de países como Noruega, Gran Bretaña, los Estados Unidos y Corea. Recibe gran financiamiento del sector privado también y actualmente están aproximadamente 25 países participando como postulantes. 9 de estos países ya tienen acuerdos firmados con la coalición LEAF. La siguiente hoja debería presentar, no se ve el continente, lo siento, pero como pueden ver son varios países en América del Sur. Es Colombia que firmó, también están varios estados federales en Brasil mismo. Bolivia firmó o presentó a través de Pando y Charagua una propuesta que ha sido aceptada. Costa Rica está y Guayana también. De hecho, es un mapa continental del planeta y lo van a poder encontrar en el enlace ahí abajo. Lo interesante es, no necesariamente eso implica que estos países entran por caminos de mercados. Por ejemplo, Ecuador lo tiene prohibido a nivel de su constitución y por lo tanto Ecuador opta por un escenario de la coalición que permite recibir financiamiento por reducir las emisiones por la deforestación, pero registrar estas reducciones dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas. Es decir, no hay ninguna transacción hacia afuera, no hay entrega de derechos de propiedad y toda la elegibilidad de las reducciones está dentro del territorio nacional. Es un mecanismo bastante interesante. Pero, y eso es mi última lámina antes de concluir, este mecanismo a la vez es el más exigente en el mundo que tenemos en este momento para verificación y validación. ¿Por qué? Porque este mecanismo exige, por una parte, un rigor respecto a los impactos socioambientales y respecto a la participación, respecto al consentimiento libre, breve, informado con comunidades indígenas. Entonces, todos los mecanismos para asegurar que eso verdaderamente coincide con los estándares más altos, tiene también implicaciones para la verificación, es decir, en un futuro no tan lejano vienen equipos desde el exterior para analizar cómo en el Pando y en Charagua se abordaron estas salvaguardas y cómo se abordó y cómo se institucionalizó el mecanismo o los mecanismos de participación, queja y también de distribución de beneficios. El segundo que es exigente, y ese es el otro gran norte para elementos de verificación, es que LEAF apunta a una interpretación más conservador y riguroso de las directrices del IPCC. Quiere decir, dentro de las directrices hay diferentes niveles de complejidad, pero LEAF obliga básicamente a los países o a las jurisdicciones de aplicar los estándares más altos. Todo eso tiene también implicaciones. Ustedes pueden ver aquí un ciclo de interacciones con la secretaria de esta iniciativa, con instancias de validación y verificación independiente que requieren además ciertos ajustes sobre la marcha. Las dos jurisdicciones y el gobierno nacional apuntan a este estándar y el mayor desafío ahora es cómo hacer cumplir esto sin que los costos de transacción de manejar este esquema van más allá de los posibles beneficios. ¿Qué podemos al final aprender de las tres experiencias? Se aprende que el control no funciona.
¿No? ¿Ya? Ok. Bueno, primero, más que todo, necesitamos documentación exhaustiva y también transparente. Y eso se mencionó en varias presentaciones también. Si no tenemos los servicios de información, las plataformas, si no tenemos transparencia cómo ciertos datos o resultados han sido generados, no hay nada que validar o verificar. Eso es el primer paso que tenemos que considerar. Segundo, el tema clave que en varias presentaciones aquí se levantó es qué tan ciertos son nuestros resultados. Y estamos en las condiciones de reportar eso. Y no solamente respecto a los resultados, sino también de sus insumos. Si no conocemos la exactitud de los mapas de cambio de uso de la tierra, no sabemos qué tan exactos son los resultados. Entonces hay una serie de aspectos que están rodeando el tema de incertidumbres que deberían consolidarse. Y como mencioné, eso es justamente la parte más abierta en la discusión que tenemos, porque en ciertos países eso funciona, en otros no. Y que eso tiene que ver también con las metodologías. Finalmente, estamos no solamente aplicando esquemas, protocolos, sino estamos también aplicando una cierta lógica y ciertas expectativas. Ese era el caso del Perú, ¿no? Aunque no puede cumplir con todos los requisitos técnicos, al final importa también un criterio de plausibilidad de los resultados, que no necesariamente se materializa en ciertos pasos metodológicos. Por lo tanto, es importante entender eso, anticipar eso también y asegurar que esos supuestos se expresan de una manera transparente. Y finalmente, el punto, según mi criterio, el más importante es, para cualquiera de los tres métodos o conceptos, si no hay consistencia con el Inventario Nacional de GEI, esos resultados van a naufragar a lo largo. Tenemos que asegurarnos como países que estamos reportando de una manera coherente, consistente ante la Convención y por lo tanto no es suficiente tener un nivel de referencia, sino necesitamos también un Inventario Nacional de GEI que es consistente y que maneja los mismos insumos. Según mi experiencia, y he visto eso en varios países, esa es la parte más difícil, llegar a esta coherencia. Como les mencioné, hasta la fecha casi ningún país que aplica RedMass ha logrado eso. Un punto clave también, y con eso termino, es respecto a la transparencia, que manejamos ciertos elementos de registrar lo que estamos haciendo. Registrar se refiere, por ejemplo, a temas de metadata para los datos que estamos disponiendo en plataformas. Registrar también cómo han sido medidos, bajo cuáles conceptos. Registrar los resultados, registrar los insumos, registrar los documentos. Gestión de documentos y conocimiento es un tema clave aquí. Y tener una cierta lógica de trazabilidad en eso. Es decir, si tengo un documento que me muestra los resultados, sería ideal que yo podría replicar estos resultados y que debería llegar a los insumos también. Suena fácil, pero de verdad eso es posiblemente uno de los elementos más complicados. Con eso, muchas gracias por su paciencia y estoy a sus órdenes para las preguntas. Gracias, George. Gracias a todos ustedes. Lamentablemente venimos arrastrando un atraso de las anteriores sesiones y no vamos a poder continuar con el conversatorio, pero estamos aquí para los que están todavía en sala. Es un orgullo ver las capacidades instaladas en el país en el tema de monitoreo, reporte y verificación. Hay una serie de desafíos todavía que tienen que ver con la transparencia, consistencia, coherencia, precisión que hemos visto al inicio, pero estamos en el camino para contribuir finalmente a cumplir la meta. Muchas gracias por su paciencia.